¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo, bienvenidos a un episodio más de este espacio devocional en los brazos del Padre. Hemos venido cumpliendo ya más o menos a año y 3 meses en este espacio. Antes, en la primera temporada, se llamaba Devocionales en Cuarentena. Y bueno, Dios ha puesto un sentir, llamarlo En los brazos del Padre, esta segunda temporada, en la cual hemos venido estudiando varios temas. En todos los devocionales, en las 2 temporadas, hemos venido estudiando muchos temas bien interesantes y que han enriquecido. Yo quiero invitarte a que, si deseas estar recibiendo las notificaciones a través de WhatsApp de cada uno de los programas, o cuando termina una temporada, nosotros hacemos un mensaje con todos los enlaces de una serie determinada cada vez que la terminamos, y la enviamos para que puedas compartirla, para que puedas repasarla y ahí tener esta oportunidad preciosa de seguir siendo edificados y creciendo en la palabra. Hoy estamos en el 12º episodio de una serie ya en recta final, de una serie que hemos titulado La Caída. Un análisis de lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesús. Como alguien que durante 3 años ha seguido a Jesús, le ha servido, ha sido un líder prominente dentro del grupo de los 12 discípulos de Jesús, termina negando a Jesús. Y negándolo no simplemente, mira, no me preguntes eso, sino no, yo no lo conozco. Y mira, te juro que no lo conozco. Y suelta maldiciones para afirmar con seguridad que no conoce a Jesús. Entonces esto nos hace cuestionarnos de, ¿cómo alguien con ese liderazgo, con ese perfil de hombre de Dios, termina negando al Señor Jesús? Y eso es lo que hemos venido estudiando durante todos los 11 episodios anteriores, del cual hoy entramos al 12º episodio. Los primeros 7 episodios los dedicamos a analizar los 7 escalones de la caída del apóstol Pedro, cómo vino cayendo. Ahora, siempre he referido y reitero esto, que no estamos aquí para juzgar al apóstol Pedro, no somos quien para hacer algo así, sino que estamos analizando lo que sucedió en el apóstol Pedro, porque si sucedió con él, siendo quien fue, puede suceder contigo, puede suceder conmigo. Y la idea no es que suceda, o puede estar sucediendo contigo, conmigo. Y nos vemos en la necesidad de evaluar nuestras vidas. No es una serie de carácter informativo. Mira lo que le pasó al Pedro, ¿no? No. Esta es una serie de carácter preventivo, donde tengamos la oportunidad de mirar nuestras vidas a la luz de lo que le sucedió al apóstol Pedro y ser lo suficientemente honestos para decir, wow, si le sucedió al apóstol Pedro, corremos el riesgo de que nos pueda pasar a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo le pasó al apóstol Pedro? ¿Y qué podemos hacer para evitar que nos pase de la misma manera? Entonces, ya vimos los 7 escalones de la caída del apóstol Pedro y hemos estado estudiando lo que son los resultados, las consecuencias de su caída, que fueron amargura. Fue un cambio de intereses, ya no quería más estar en el ministerio, estaba más interesado en ya buscar otro rumbo, otro horizonte, pero buscando ese rumbo no obtuvo ningún fruto, había frustración entonces, y luego entró en insensibilidad espiritual, no escuchaba la voz de Jesús, no la podía distinguir, mientras que Juan, que es el discípulo amado, que tiene mayor cercanía con el Señor Jesús, el que no cayó, sí, él sí puede percibir la voz del Señor. Eso fue lo que vimos en el episodio anterior. Pero también vemos a un Pedro que, cuando sabe que es Jesús, se arroja al agua como distrayendo, como tratando de evadir encuentros con Dios. Esto es lo que hemos estudiado como consecuencias. Hoy yo quiero que miremos el capítulo 21 de Juan, los versos 9 al 11, y ahí tendremos la oportunidad de ver otro de los resultados de la caída del apóstol Pedro. Juan 21 del 9 al 11. Antes de leerlo, permítame orar. Padre, quiero darte muchas gracias por este espacio devocional que nos has permitido tener durante todo este tiempo, Señor. Quiero bendecir a todos y cada uno de nuestros amados hermanos de la fe que está viendo esta transmisión, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su mente, guarde su corazón, Señor. Y cualquiera que sea la necesidad por la que está atravesando, Padre Celestial, tu oído está atento a su clamor, Señor. Tú conoces nuestras peticiones antes de que te las pidamos. Eso nos dijo el Señor Jesús y lo creemos, Padre Celestial.
pero gustas de que te las digamos, de que te las contemos, porque son evidencia de nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Así que ponemos nuestras vidas en tus manos. Toma estas necesidades, que nada de esto nos distraiga para recibir la instrucción de tu palabra. Te lo pedimos, Señor eterno. Y ahora, Padre, instrúyenos, exhórtanos, edifícanos, corrígenos según la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, leo ahora sí Juan capítulo 21, versos 9 al 11, dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, aquí tenemos algo interesante, continuando el episodio que analizamos el día en la transmisión anterior, en el programa anterior, en el episodio número 11. Veíamos que Pedro había con algunos de los discípulos estado toda la noche tratando de pescar, no pescaron nada, hay una enorme frustración. Escuchan a la orilla de la playa, a 100 metros de distancia, una voz que dice: ¿tenéis algo de comer? Ellos dicen: no tenemos nada de comer, y esa voz les dice: echen la red a la derecha. Arrojan la red a la derecha. Juan dice: ese es Jesús, y Pedro se arroja en el mar, ¿sí? Y bueno, se viste y se arroja en el mar y acercan los peces. Y Jesús entonces, allí vemos como esa tendencia de Pedro no estar tan cerca, no dar la cara. Bueno, tal vez si consideraras lo siguiente: si tú defraudas a alguien, le fallas a alguien, haces una promesa y no la puedes cumplir, y al no cumplirla defraudas a alguien, tu esposa o un familiar tuyo, un hijo tuyo, tus padres, o quizás tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu novia, tu novio, y lo defraudas, y en ese momento que la defraudas ya no se han visto por un rato, y luego van a vivir un episodio donde se encuentran nuevamente, pues tú vas a tener la sensación de yo como que tengo miedo de encontrarme con esa persona, porque pues tiene todo el derecho de reprocharme que le defraudé. Y no ha sido a poner la cara, no ha sido a pedir perdón, no ha sido a reconocer el error, y sabes que tener que dar la cara de nuevo pues no va a ser fácil. Algo así es lo que está experimentando el apóstol Pedro. Claro, el episodio que estábamos estudiando es la tercera vez que Jesús se manifiesta en medio de los discípulos. Pero Pedro reconoce que ha negado al Señor Jesús. Pedro tiene esta situación complicada a nivel espiritual, a nivel emocional, y entonces muy probablemente si nos metemos en las sandalias de Pedro y hubiésemos hecho lo que Pedro hizo, de haberle negado 3 veces hasta con maldición y juramento, tal vez no tendremos cara para decir: oye, ¿sabes qué, Señor Jesús? Mira, yo quiero reconocer que te negué, te pido perdón. No hay, Juan nunca dice: y Pedro vino y le pidió perdón al Señor Jesús por haberlo negado. No lo menciona. Entonces, allí tenemos una situación donde probablemente hay el deseo de no querer dar la cara. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, se arroja Pedro, ¿sí? Acercan la red a la orilla del mar. Jesús dice: traed de los peces, pero me llama la atención quién es el que va por los peces. Dice verso 9, estoy en Juan 21, verso 9: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y entonces, van a traer peces. No es necesario que los 12 se vayan a traer los peces, ¿sí? Pero dice: subió Pedro. ¿Quién subió? Pedro. Y sacó la red a tierra. Ahora, ¿le habían dicho que sacara la red? No, le habían dicho que trajera peces. ¿Pero qué se fue a hacer? A sacar la red, llena de grandes peces. Y el único episodio de pescas que aparecen en la Biblia, porque en los 4 evangelios hay episodios donde los discípulos pescan, el único episodio donde se cuenta la cantidad de peces es este. Y yo tengo mi suspicacia de preguntarme: ¿cómo supieron que había 153 peces?
¿Quién los contó? ¿Quién supones tú que los contó? Si el pasaje es muy claro cuando Jesús dice, traed de los peces que acabáis de pescar, subió Pedro, sacó la red llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, una pesca milagrosa, por supuesto. Muy probablemente, no, por eso dije, es una suspicacia que tengo. Creo que Pedro quiso evadir los encuentros, el darle la cara al Señor Jesús y se puso a contar los peces. Posiblemente alguien le ayudó, no sé. No, Juan no tiene mucho detalle al respecto, pero sí podemos inferir algo como esto. No se cuentan peces en las otras pescas, sí en esta, ¿sí? ¿Por qué? Como si alguien prefiriera estar contando peces que estar con Jesús. ¿Sí notas a dónde quiero llegar? No quiero darle la cara a Jesús, prefiero hacer otra cosa. Y esto me habla de el desorden de prioridades. Ya cuando Pedro está en una condición caída, hay un orden, cambia el orden de prioridades, hay otros intereses, hay otras motivaciones. Entonces orar ya no es tan importante. Estamos hablando de las personas que hemos de alguna manera en algún momento de nuestra vida tenido una falla, un fracaso, una caída espiritual, ¿sí? Y poder examinar eso y poder decir, ¿qué pasó en esos tiempos? Ya orar no era importante, preferiríamos hacer otra cosa, no sé, ver una serie de televisión, hasta leer un libro, hasta simplemente dormir hasta tarde quizás, ¿sí? Pero hablar con Dios ya no era tan importante. Leer la Biblia, menos. Seguramente es mejor leer el periódico o llenar sudokus o hacer cualquier otra cosa, menos escudriñar la palabra. Tener comunión con gente de Dios, no sé, es que me da cosa de que me juzguen, que me señalen, que se burlen, que me pregunten. No quiero, prefiero otros amigos. Y me acuerdo de los viejos amigos que tuve antes de conocer del Señor Jesús. Oiga, ¿qué será de ellos? Vamos a llamarlos, vamos a averiguarlos. Si vas a la agenda, esa vieja agenda, tal vez de papel todavía, donde está la lista de tus amigos y los llamas. Oye, ¿qué de ti? ¡Wow! ¿Tú qué? ¿Ya qué? ¿Ya ganaste al mundo? ¿Ya lo analizaste? Te ridiculizan un poco, pero no, ya dejé esas cosas, ya maduré. Capaz que algunos dicen es hasta eso. No, eso fue un periodo de mi vida mientras ya maduraba, pero yo ya maduré, yo ya dejé esas cosas. Algunos dicen así. Y se vinculan con sus amigos y hay un cambio de prioridades. Ya no es importante las disciplinas espirituales, ya a Dios no les resulta importante. Es más, algunos se atreven, habiendo caminado con el Señor, se atreven a afirmar que ya caminaron con el Señor y que ya están hasta aquí de Dios y que ya comprobaron que Dios no existe, como si lo hubieran podido meter en una pipeta y haber demostrado. No demostraron que Dios no existe, simplemente no quieren volverle a dar la cara a Dios por la misma vergüenza o porque el enemigo ya los convenció de que, de una mentira por supuesto, de que Dios ya los desechó, de que se cayeron de la mata de la gracia, que no van a tener ya una oportunidad de salvación, que ya hasta blasfemaron contra el Espíritu Santo. Así pasa con algunos, el enemigo los persuade de que no, tú ya blasfemaste del Espíritu Santo, ya no tienes salvación, no, cosas por el estilo. Y pues por supuesto estas personas llegan a esta condición donde otras cosas son más importantes. ¿Qué podría ser lo más importante para la vida de una persona? ¿Sí? Bueno, tal vez hacer realidad sus sueños, los negocios, sus placeres, sus amigos, sus propiedades, hacerse rico tal vez. Esos son los intereses de las personas que no quieren a Dios, que no aman a Dios, que han hecho de su vida, del sentido de su vida, el prosperar, por supuesto, el querer tener propiedades, bienes, riquezas, dinero y hacer realidad muchos sueños. Pero al morir, pues nada de esto se van a llevar. Por supuesto, no va a ser posible que ellos se lleven algo de lo que han acumulado en sus riquezas, con su trabajo y con sus cosas. Pero cuando ya llega el final de los años y se dan cuenta, bueno, por todo esto me maté y esto, bueno, va a quedarse con mis hijos seguramente. Y si no tuviese hijos, entonces, bueno, no sé, alguien va a pelear por esto seguramente o se lo queda al Estado ya, ¿sí? Y todo esto, ¿para qué finalmente? Y, perdón, y algunos preguntan, bueno, ¿y de todo esto, en qué termina la vida? ¿Dónde va a pasar el resto de la eternidad? Y ahí, o la eternidad. Y ahí entonces entramos o se entra en una crisis existencial acerca del sentido de la vida. Todo esto
ya como las consecuencias de esa caída y querer mantenerse en esa caída. Así que yo decía en el episodio anterior, esto no es un tema para informarnos acerca de lo que sucedió con el apóstol Pedro, este es un tema preventivo que nos permite examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy caminando por la misma ruta de descenso por la que el apóstol Pedro caminó? ¿Estoy caminando por la misma ruta de caída, de fracaso que el apóstol Pedro cayó? Y no solamente, bueno, ok, listo, sí, yo he caído. Y bueno, ¿y cuánto tiempo ha pasado desde hoy al día en que, o desde el día en que caíste hasta hoy? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Días? ¿Meses? ¿Años quizás? ¿Y cuánto tiempo vas a esperar a que las cosas estén así? Así que, ¿vas a seguir evadiendo a Dios? Como el apóstol Pedro, ¡ay! Es Jesús, no, venga, yo me voy al agua, bueno, distraigámonos con las redes, traed de los peces, ahí venga, los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 105, ¿qué? ¿Cuántos? 150, ay, se me perdió la cuenta, venga, otra vez, 1, 2, 3, no es lo que Juan expresa allí claramente, no, él no dice, Pedro los contó, estoy infiriendo eso, por supuesto. Pero es lo que pasa cuando alguien ha caído y ha defraudado a Dios y el enemigo le mete la idea en la cabeza de que finalmente no, Dios no le va a recibir, ¿sí? El hijo pródigo, cuando estaba allí anhelando comer las algarrobas de los cerdos, meditaba, en la casa de mi padre cuántos jornaleros tienen techo, tienen pan, mi padre los cuida, es generoso y yo estoy aquí pasando esta situación tan deplorable, meditando en eso. Y lo pensó, pero una cosa que es loable en el hijo pródigo, en medio de todos sus errores, es que cuando dijo, voy a la casa de mi padre y voy a decirle, padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él lo pensó, pero no pasaron años pensándolo. Él lo pensó, se levantó y a pesar de sus condiciones se fue a la casa del padre, volvió a casa. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos. Dice la historia, el pasaje que Jesús narra, que el padre corrió hacia el hijo pródigo, ¿sí? No es que el hijo pródigo corrió hacia el padre, tal vez ya llegando a casa la velocidad se redujo un poco, ¿qué cara le voy a poner a papá? Yo sé que le voy a decir esto, pero da un poco de temor, intimida un poco saber que voy a poner la cara a la persona que defraudé, y esa sensación hace que se desacelere el momento de encuentro y yo quiero, pero es que me da miedo, yo quiero, pero no sé si seré aceptado, yo quiero, pero es que yo he fallado, yo quiero, pero me culpa lo que hice, yo quiero, pero hay una voz que me está diciendo, no te va a dar la cara, te va a rechazar, no te va a dejar entrar, no te va a recibir con los brazos abiertos, te va a insultar, te va a recordar y te vas a restregar en el rostro tu pasado, y ahí está esa lucha que te detiene, tal vez no lo dice Jesús, y algunos pensarían, bueno, ¿será que el hijo pródigo, faltando unos cuantos metros por llegar, tuvo la tentación de devolverse? Pero no dice eso, por supuesto. La historia termina en que fue el padre el que corrió a los brazos del hijo pródigo, lo abrazó y lo recibió y lo restauró. Y creo que si el episodio que vivió el apóstol Pablo es el episodio por el cual tú también estás atravesando, mira, no te dejes engañar de la voz del diablo, no te dejes engañar del adversario. Él quiere que tú estés caído, caída, derrotado, derrotada. La escritura dice, Jesús denunció en la escritura en Juan 10:10, la segunda parte, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, es la segunda parte del pasaje, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira que las intenciones, Jesús está diciendo, hay intenciones distintas en el diablo y en mí. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Quiere hurtar tu paz, quiere hurtar las bendiciones de Dios para tu vida, quiere matar los propósitos de Dios para tu vida, quiere destruir tu vida. Pero yo, Jesús, yo vine para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia, una vida con sentido, una vida con significado, una vida con propósito y un propósito trascendente, no un propósito que se muere aquí cuando te mueras. No es un propósito que se termina cuando llegas a la tumba, es un propósito eterno. Así que aquí hay, vamos a decir de alguna manera, dos grandes postores, ¿sí? Ellos están apostando por ti.
en lo que se llaman las, ¿cómo se llaman? Se me olvidó, donde se hacen la venta de ciertos productos y se pone un precio y las personas dicen doy tanto, doy tanto, doy tanto, y cada postor está diciendo yo doy tanto, entonces vamos a empezar la venta con 1,000, ¿sí? Subasta, ya, gracias, a mí vino la palabra, en esa subasta, entonces vamos a empezar la venta con 1,000, ¿quién da 1,000? Yo doy 1,000, entonces ¿quién da 1,100? Entonces 1,100, ok, listo, yo doy 1,200, 1,500, y parece que en esta escena que Jesús menciona en Juan 10:10b, estuvieran dos postores por tu vida, y cada uno está diciendo, ok, ¿qué das? Y el diablo te dice, yo te hago feliz, yo hago que la pases chévere, yo hago que la pases rico. Sí, Jesús te dice, yo vengo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, una vida con propósito. No, pero, y Satanás camufla sus intenciones, y no, yo vengo para que se... Y Jesús quitó la venda, desnudó las verdaderas intenciones de las virtudes. ¿Sabes qué quiere Satanás? Hurtar, matar y destruir. ¿Vas a dejarte engañar por sus mentiras? ¿Vas a seguir este rumbo que él te propone? No, vuelve a casa. Solo en la casa del Padre, donde el Padre te ama y tiene fundamento para amarte a pesar de tus errores. Él puede amarte a pesar de tus fallas, de tus fallas. Vuelve a casa del Padre, vuelve a la comunión con el Señor. Porque mira todas estas escalones de la caída de Pedro y todas estas consecuencias donde hemos llegado ahora al desorden de prioridades. Su vida está siendo invertida, su tiempo, su dinero, su juventud, sus pasiones, sus intereses, sus sueños están invertidos en otras cosas ajenas a aquellas por las cuales el Señor le creó. ¿Usarías tu celular, ese celular último que compraste, el mejor que has tenido, ¿lo usarías para clavar puntillas? No, por supuesto que no. Alguno diría, sí, recién se dañó, yo usaría la puntilla. No, pero si estuviera en buen estado, por supuesto, estuviera nuevo, ¿lo usarías para clavar puntillas? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque lo valoro, porque hay otras cosas que fueron diseñadas para ese propósito, como un martillo. Voy, compro un martillo en 20,000 pesos, 15,000, lo que sea, y clavo la puntilla, pero no uso el celular, porque la razón del celular no es clavar puntillas, ¿sí? No han inventado una aplicación para clavar puntillas, pero el celular tiene otras funciones, no es clavar puntillas. Bueno, cuando tú te apartas de las prioridades de Dios, cuando tú tomas la decisión de decirle a los planes de Dios con tu vida, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero tus planes, yo me he inventado unos planes o me han venido a unas buenas ideas y unos buenos planes y voy a hacer esos planes, no necesito de ti para mis planes, o bendice mis planes, pero no me exijas nada a mí, porque yo ya tengo mis planes. Entonces estás haciendo exactamente eso. Dios te creó para vida eterna, Dios te creó con un programa diseñado por Él desde antes de que el mundo existiese. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el programa de Dios para nosotros, como el propósito por el cual el fabricante hizo el celular. Pero tú llegas y dices, a mí no me interesa eso, yo prefiero hacer mi vida, y cambias las prioridades, cambias la razón de tu existencia. Entonces sientes que tu vida vas a sentirte satisfecho cuando hagas tus propios planes. Y cuando crees poder hacer tus propios planes y tus propios proyectos, serás como un celular que está siendo usado para clavar puntillas. Porque los planes eternos de Dios son infinitamente maravillosos. Tus planes ni siquiera dan hasta los tobillos de los planes que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando caes espiritualmente, cuando te apartas y cuando le das otras prioridades a tu vida, cuando ya otras cosas son más importantes, tus egoístas y personales sueños por encima de los de Dios, es una evidencia de que estás caído. Y es una ilustración muy clara. Un celular para clavar puntillas, cuando el creador del celular lo creó para otras funciones, pero alguien le decidió darle un cambio de propósito. Y el propósito que Dios tiene con tu vida todavía está vigente. Pero si analizas lo último que ha sucedido alrededor de tu vida desde tu caída, ¿has caminado en esos planes de Dios para ti? Por supuesto que no. ¿Y cuánto tiempo vas a seguir perdiendo?
Has pasado demasiado tiempo compartiendo con el mundo y caminando en estas condiciones. Ya es tiempo de que vuelvas a casa, vuelve a la comunión con Dios y vuelve a poner en orden correcto las prioridades de los propósitos de Dios para tu vida. Para que cuando finalice el camino de la carrera de la fe, tú puedas decir como el apóstol Pablo en su última epístola: he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y puedas decir como el Señor Jesús: la tarea está completada, todo está consumado. Hay mucho por hacer. Así que, querido, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volverle a dar a la vida el orden correcto, donde vivimos en función de cumplir el propósito para el cual el Señor nos creó. Y no para que nuestra vida sea usada para clavar puntillas, cosas que no son aquello para lo que Dios nos creó. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas estas confrontaciones que hemos venido recibiendo a través de esta serie de la caída, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pedro, porque desde su humanidad, que puede ser leída a través de la Escritura, que no es muy diferente a la de cualquiera de nosotros, Padre Celestial, hemos aprendido tanto, Señor. Gracias por restaurar al apóstol Pedro. Gracias por levantarlo, Señor. Gracias por perdonarlo, Señor. Y gracias porque su caída ha sido un ejemplo para quienes de alguna u otra manera hayamos llegado a caer, Señor, y la oportunidad que nos das de levantarnos, de sacudir las vestiduras ensuciadas y de recibir esta nueva oportunidad que nos das para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Ayuda a cada uno de mis amadas hermanas, hermanos, que han estado en esta situación de decaimiento espiritual, de enfriamiento espiritual, de alejamiento, tanto así que ni perciben tu voz. Y hay otros intereses, otras prioridades en su vida por encima del propósito para el cual tú nos has creado. Perdónanos, Señor, y que estas palabras muevan su corazón desde tu Espíritu, Señor, para que puedan volver a casa, para que vuelvan a la comunión contigo, Señor. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos que están allí conectados, que han estado escribiendo sus peticiones, que tú las conoces, Señor. Obra sobre cada una de esas peticiones. Paz en el corazón de aquellos que han perdido seres queridos. Provisión para la vida de aquellos que están pasando escasez en su alacena, en sus finanzas. Trabajo para quienes no han tenido la oportunidad de trabajar, Padre Celestial. Salud a quienes están enfermos. Sabiduría a quienes tienen que tomar decisiones serias alrededor de su vida. También humildad para quienes tienen que resolver algunas dificultades. Paz en los hogares donde hay disfuncionalidad. Pedimos estas cosas sobre la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, familia de la fe. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.